este lugar. Cántalo, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces, el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso tiempo, hermanos. Dios los bendiga. Pues les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar una vez más conectados en este tiempo. Gracias por conectarse a las redes sociales y a las prédicas del Centro Cristiano Tezoyuca. Bienvenidas y bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Es un tema que el Señor me dio y me dijo que les hablara y que platicara de ellos, porque vamos a hablar de las prioridades de un hijo de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer para recibir de su gracia? Pero antes de iniciar con el culto, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que el Señor sensibilice nuestro corazón y podamos recibir su palabra y además se quede alojada. Les pido que dejen de hacer todo lo que estén haciendo,
que dejen de hacer lo que les distraiga, cierren sus ojos y oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y te doy gracias primeramente que nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, para recibir esta maravillosa palabra que tú nos das. Te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, también nuestros ojos espirituales, y que nuestro corazón lo pongas completamente disponible para recibir tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues así es, hermanos. Como les decía, vamos a hablar sobre las prioridades de un hijo de Dios. Pero antes de llegar a la palabra, antes de abrir nuestra Biblia, les voy a platicar unas palabras. Les voy a dar unas palabras que te pido las escuches, te pido las alojes en tu corazón para que también sean parte de tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, ¿cómo debe de ser? Y un hijo de Dios, ¿cómo debe de pensar? Con Dios, mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. Te lo voy a repetir. Con Dios, mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuáles son entonces las prioridades de un hijo de Dios? Te voy a platicar rápidamente de 5 puntos. Son muchas las prioridades de un hijo de Dios, pero nada más vamos a hablar hoy de 5 de ellas que te pido te aprendas y que alojes bien en tu corazón, en tu mente, para que las lleves a cabo día con día. ¿Y cuál es el primer punto? Hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer como primer prioridad de un hijo de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y te invito a que vayas a tu Biblia, a Salmos 40, número 8, Salmos capítulo 40, versículo 8, y la palabra de Dios nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Te lo voy a repetir. Salmos 48 dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Observa la siguiente imagen. Observa esta imagen, mi hermano. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves a una persona que se está imaginando una vida maravillosa? ¿Ves a una persona que está imaginando su vida distinta? ¿Ves a una persona que desea tener algo que no tiene? Pues, ¿qué crees, hermano? Eso y más puedes conseguir si tú haces la voluntad de Dios. ¿Por qué? Todos sabemos que tenemos un Dios maravilloso y a Él le agrada que hagamos su voluntad. Nosotros debemos de llevarlo siempre adentro de nuestro corazón, y como dice la palabra que acabamos de leer, sus mandamientos deben de vivir en nosotros. Así es, mis hermanos, si nosotros llevamos a cabo los mandamientos de la ley de Dios como Él nos las dicta, como Él nos los enseñó, entonces tú vas a recibir todo de Él. ¿Por qué? Porque también hay beneficios al ser hijo de Dios y los vamos a ver más adelante. Sin embargo, te invito, mi hermano, a que primeramente te imagines tener una vida maravillosa, pero antes tienes que llevar a cabo y hacer su voluntad. Como número 2 de las prioridades que debe de hacer un hijo de Dios. Número 2, hacer la voluntad de Dios. Ah, caray, te imaginarás y dirás: no, hermano, te equivocaste, esa ya la dijiste. No, hermano, la número 1 es hacer la voluntad de Dios. La 2 es hacer la voluntad de Dios.
Y te invito a que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 6:10. Porque Mateo 6:10 nos dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y te invito a que veas la siguiente imagen. Ve la siguiente imagen, mi hermano. ¿Qué está haciendo esta persona en esta imagen? Está escuchando. ¿Y qué está escuchando? Está escuchando la palabra de Dios. Está abriendo sus oídos espirituales para recibir lo que el Señor tiene para él y para los suyos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer la voluntad de Dios y escuchar su palabra con discernimiento. Escuchar su palabra con entendimiento y llevarla completamente a cabo. Escúchala, mi hermano. Abre tus oídos espirituales. Por eso en las oraciones de inicio siempre le pedimos al Señor: Señor, abre mis oídos espirituales y mis ojos espirituales, y en mi corazón pon disposición para que esto así sea. Número 3. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? ¿Cuáles son sus prioridades? Número 3, hacer la voluntad de Dios. Otra vez, sí, hermano. Número 3, hacer la voluntad de Dios. Te invito a que vayamos a la palabra, a Juan 7:17. Y la palabra de Dios en Juan 7:17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Te lo voy a repetir. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y observa la siguiente imagen. En esta imagen, ¿qué vemos, mi hermano? En esta imagen vemos a un hombre pensando. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar antes de actuar. Porque tenemos que pensar y preguntarle al Señor si lo que estamos haciendo, si lo que vamos a hacer es correcto y es su voluntad. Siente con tu alma, hermano, siente con tu espíritu, no con tu pensamiento ni con tu razonamiento. Que sea tu alma, tu espíritu, pidiéndole al Señor la sabiduría para que lo que hagas sea como Él lo hace. ¿Cómo sabes que es de Dios? Porque es bueno, porque es agradable y porque es perfecto. Si tú quieres ayudar a alguien, piénsalo con el espíritu, y si eso es bueno, agradable y perfecto, es de Dios. Si eso va a edificar a la persona de manera buena, es de Dios. Si eso va a construir en la vida de esa persona, es de Dios. Por eso, mi hermano, yo te invito que en este tercer punto de las prioridades de un hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Conócelo. Número 4. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿Cuáles son las prioridades de un hijo de Dios? Número 4. ¿Qué crees? Hacer la voluntad de Dios. Así de simple, hacer la voluntad de Dios. Te invito a que vayas a tu Biblia en Mateo 7:21, porque la palabra del Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Te lo voy a repetir. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observa la siguiente imagen, mi hermano. ¿Qué ves? Así es. Ves un lobo disfrazado de cordero. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado de cómo es nuestro testimonio, porque tenemos que ser íntegros si somos hijos de Dios, porque tenemos que ser coherentes si somos hijos de Dios, porque lo que nosotros hacemos lo tenemos que reflejar, y tiene que ser. No tiene que ser que vengas a la iglesia a ser un tipo de persona y en la calle seas distinto. No seas lobo disfrazado de cordero, al contrario. Que tu testimonio sea el que hable por ti
siempre. Número 5 y último. Te había dicho que íbamos a ver nada más 5 puntos de las prioridades de cómo ser un hijo de Dios. Y el número 5 seguramente ya te lo sabes: hacer la voluntad de Dios. Te invito a 1 de Juan 2:17, que nos dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te lo voy a repetir: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora observa esta última imagen y dime qué ves. Vemos a una mujer. Vemos a esa mujer que fue sanada por su fe. Cristo no volteó y le dijo: vas a ser sana. No, fue su fe la que la sanó. Ella se acercó a Dios entre la multitud y tocó ese manto, y ella en ese momento fue sana. Jesús sintió el desprendimiento del poder y dijo: alguien me ha tocado. ¿Cómo vamos a saber, Señor? Dijeron los discípulos: fue ella, que su fe la sanó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, dentro de la voluntad del Señor? ¿Realmente crees en Él? ¿Crees en Dios, hermanos? ¿Crees en su poder y en su misericordia? ¿Crees en su palabra? ¿Verdaderamente crees? Y si crees en Él, ¿haces su voluntad? Examinémonos, hermanos, para saber si realmente creemos en Él. Y si creemos en Él, todo nos va a ser posible. Dice Lucas 12:31: y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú haces la voluntad del Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, mi hermano, ya tienes la clave de todo esto. Ya tienes la clave de cómo ser un hijo de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? Y es hacer la voluntad de Dios, siempre, en todo momento. Por eso te decía al principio, mi hermano, si tú haces la voluntad de Dios, vas a tener beneficios. ¿Cómo qué beneficios? Tener una relación con Él y una confianza con tus hermanos. Crecerás en el Espíritu. Tendrás discernimiento. Tus dones se moverán. Dios nos escucha y responde siempre. Nos llenamos de sabiduría e inteligencia espiritual. Permanecemos firmes en el Señor. Por eso nos dice Lucas 12:31: y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso te decía al principio, mi hermano, debes de tener bien consciente en tu mente y en tu corazón: con Dios mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro, gloria a Dios, está asegurado. ¿Quién dice amén? Muy bien, mi hermano, gracias por escucharnos en esta palabra. Vamos a hacer una oración. Te pido que cierres tus ojos, tengas tu corazón dispuesto, haz la voluntad de Dios y vamos a orar. Vamos a orar para que Él siga manifestando su gran poder en nosotros en todo momento. Cierra tus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos acabas de dar. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a que siempre tenemos que hacer tu voluntad, pero no nada más eso, recibir también tu voluntad, Padre, porque tu voluntad es grande, tu voluntad es perfecta, tu voluntad es correcta en todo momento, Señor. Padre, perdóname, Señor, cuando no he sabido escucharte. Perdóname, Señor, cuando creo que no me hablas, Señor. Pero te pido que me enseñes, que le enseñes a mi corazón a recibir tu voluntad tal y como es y tal y como viene, Señor, para que yo pueda tener ese entendimiento siempre de lo que tú tienes para mí. Porque sé que lo que tienes para mí es bueno, es agradable y es
perfecto. Gloria a ti, Señor, gloria a ti hasta lo más alto. Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.